Big Data está en todas partes, y cada día se crean más aplicaciones para aprovechar su valor y enriquecer tanto nuestra vida personal como profesional. De diversas formas. Big Data nace del acelerado ritmo al que se generan datos, el cual, según algunos analistas, se espera que sea más de 50 veces superior a fines de la década. Por una parte, este desborde de datos se ha visto acelerado en gran medida por hechos como el crecimiento de los datos científicos. Por ejemplo, consideremos los experimentos de la física atómica en CERN, que pueden generar 40 terabytes de datos por segundo. Por otra parte, este desborde también ha llevado a que se produzcan algunos cambios sociales y económicos muy positivos para la sociedad. Por ejemplo, pensemos en la rápida adopción de dispositivos móviles compatibles con GPS, enriquecidos de medios y de redes sociales que han conectado digitalmente a miles de millones de personas. En conjunto, han generado una nueva forma de vivir mediante un intercambio de datos entre las personas que es espontáneo, instantáneo y prácticamente constante. Estas y muchas otras nuevas formas de hacer las cosas o, en realidad, de vivir, están generando datos que se han clasificado en términos generales como Big Data. Uno de los secretos evidentes acerca de Big Data es que está impulsado por las propiedades de la nube. De hecho, son los atributos de la nube como las economías de escala, la rentabilidad para las masas, la agilidad y la capacidad de extensión lo que nos permite crear Big Data y vencer sus retos. A su vez, las altas demandas de Big Data motivan la creación de futuros diseños, mejoras y expansiones de la nube. Todo en un ciclo interminable que permite el avance de ambos. En términos simples, los retos de Big Data nos exponen a los detalles y las limitaciones de la infraestructura de información subyacente y además presionan a los usuarios para que busquen líderes reconocidos y los obliga a experimentar para obtener los avances de última generación. Cuando esto sucede, las personas pueden resolver problemas que antes no podían, pueden afrontar los retos que antes no podían. Hoy en día, EMC se encuentra en la intersección entre la nube y esta avalancha de Big Data. Dada nuestra ubicación única en el campo, todo el tiempo recibimos preguntas como ¿qué tan grande es Big Data realmente? En realidad, esta es una pregunta muy intrigante, cuya respuesta, al parecer, carece de consenso por el momento. No obstante, tiene una ambigüedad que no ha detenido el uso de este término. Sin embargo, una idea falsa sobre Big Data es que se refiere únicamente al tamaño de los datos. Si son datos y son grandes, entonces deben ser Big Data o grandes volúmenes de datos. Si bien el tamaño es de seguro un elemento para resolver la incógnita, hay otros aspectos o propiedades de Big Data que no se relacionan necesariamente con el tamaño. Por ejemplo, consideremos la velocidad con la que se genera Big Data y la cantidad y variedad de fuentes que generan datos simultáneamente. Analicemos cada uno de estos aspectos y veamos cuáles realmente nos permiten clasificar datos como Big Data. Creo que todos consideramos que una presentación en PowerPoint de 40 megabytes, una imagen médica de 1 terabyte o una película de 1 petabyte son archivos grandes. Pero la pregunta es, ¿son Big Data? Podría decir que no son Big Data simplemente por su tamaño. Lo que es grande hoy puede no ser tan grande mañana. Pero diré que hoy en día son Big Data, porque actualmente cada uno aprovecha al máximo la tecnología disponible para utilizarlos. Una presentación en PowerPoint de 40 megabytes es Big Data cuando no es posible compartirla con un colega o cliente a través de un correo electrónico. Una imagen médica de 1 terabyte es Big Data cuando no es posible mostrarla de manera simple y precisa en una pantalla remota en tiempo real para que un médico la utilice en la interconsulta con un paciente. Una película de 1 petabyte es Big Data cuando no es posible editarla dentro de las limitaciones de tiempo del negocio. Es una buena manera de comenzar. Hemos desmitificado la primera idea falsa, la que señala que Big Data solo se trata del tamaño. Como veremos, Big Data se trata en realidad de cualquier atributo. Uno de ellos es el tamaño, que representa un reto para las limitaciones de las funcionalidades de los sistemas o de las necesidades de un negocio. Pero, ¿qué sucede con el resto de los atributos como la velocidad a la que se generan los datos,
o la cantidad y variedad de orígenes que los crean y que se adaptan a nuestra definición? Aquí es donde la clasificación de Big Data puede aplicarse a los datos que, por sí solos, no son grandes en absoluto. Algunos de ellos pueden clasificarse como Big Data según el volumen, dado que se crean agregando muchos fragmentos de datos pequeños que están relacionados de alguna manera. Posteriormente, el gran conjunto de estos fragmentos se define como Big Data. Por ejemplo, es posible ver estos volúmenes en el contexto de la medición inteligente que se está implementando en los hogares a lo largo del mundo. Esta envía a las empresas de electricidad la energía generada y consumida en un hogar cada 10 a 15 minutos. Entonces, se pueden multiplicar esos números por la cantidad de hogares que hay en una ciudad o incluso en un pueblo pequeño. Big Data es el gran volumen de datos que debe analizarse en un periodo determinado o dentro de los límites geográficos. También es posible encontrar grandes volúmenes de datos en logs, donde hay un volumen enorme de entradas para un sistema que, cuando se agrupan, crean una instancia de Big Data. O es posible encontrarlos en un entorno transaccional, donde muchas transacciones en conjunto generan bases de datos que contienen Big Data. Otro aspecto interesante de Big Data es que no todos los Big Data son iguales desde una perspectiva estructural. Algunos Big Data tienen un formato bien definido, como las transacciones de una base de datos, donde cada entrada puede dividirse en campos, cada uno con un tipo de datos bien definido y comprendido. Es posible que algunos Big Data solo sean una colección de entradas de blog que contienen texto, tablas, imágenes, voz y video, todo guardado en el mismo almacenamiento de datos. Esto nos lleva al aspecto final de Big Data, la diversidad de generación e interconectividad. Los rangos de generación de Big Data van desde la generación automática de información por medio de aplicaciones como imágenes de predicción meteorológica, hasta entradas manuales como partes de videos que las personas graban de sus vidas o las entradas de texto en Twitter. Big Data también se actualiza a una velocidad increíble de manera muy interactiva y en aumento. Los cambios en los datos se generan constantemente y estos últimos se vuelven más exactos y más precisos en la medida que pasa el tiempo y en la medida que se crean, calculan o infieren más datos sobre esos mismos datos. A pesar del tamaño, la velocidad o el origen de los datos o de las partes de los datos, con Big Data surge la necesidad de darle algún sentido a todo este caos. Big Data crea la necesidad de dar un significado a los datos en constante cambio y de hallar relaciones entre los datos creados. La comprensión de esta interconectividad y la capacidad de recopilar la información oculta en Big Data revela su valor, el cual se puede obtener solamente venciendo nuestros propios retos de Big Data. La recopilación, el análisis y la comprensión de Big Data se convierte hoy en día en una estrategia diferenciada, pero a futuro se convertirá en un hecho. La ejecución de análisis en las grandes granularidades más finas mientras aún se tienen suficientes datos para que los resultados sean significativos y exactos supone medidas más precisas y a la vez mayores ganancias o ahorros para la empresa y los clientes. Por lo tanto, cuando hablamos de Big Data, en realidad no deberíamos preguntarnos ¿por qué hay que preocuparse de Big Data?, sino ¿cómo podemos acercarnos más a Big Data y cómo podemos comenzar a aprovecharlo? Las tecnologías de EMC nos permiten dar el paso inicial para descubrir por completo el valor que reside en Big Data.